La calidad de vida que llevamos nos las va a dar lo que es el nivel emocional y el nivel mental. Si tú te comparas con tu versión de 5 años atrás, ¿dónde estás? No son las metas en sí, sino qué hay detrás de ello. Y el cerebro tiene más satisfacción al momento de dar que de recibir. La espiritualidad básicamente es cómo el ser humano decodifica dos cosas, la esperanza y la fe. Hay algo que yo le digo a mis pacientes, la mejor fe que puedes tener es en ti mismo. Primero tente fe a ti. Si tú no te defines a ti misma, alguien más o algo más te va a definir. Porque la identidad no puede quedarse vacía. Porque, ¿qué creen? No vamos a poder cambiar a nada ni a nadie, más que a nosotros mismos. Porque entre menos nos conozcamos, más nos van a sacudir las circunstancias desfavorables del entorno. Pero cuando has visto un héroe que llega al castillo que no sepa quién es, ese es el punto. Que cuando nosotros reconocemos nuestras virtudes, nos volvemos nuestros mejores aliados y ya no estamos solos. El miedo se alimenta de la ignorancia. No es más el que sabe más, sino el que con lo poco que sabe hace más. Mi nombre es Jesús Núñez, estamos aquí desde Modesto, California, con un espectacular invitado aquí desde el Master Center. Muchas gracias, me honra. Un placer tenerte aquí y empezar a conocerte y saber qué es todo lo que haces, ¿no? Porque me has dicho tanto, he sabido tanto que me gustaría más bien que lo pongas tú en la mesa. Cortito, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo esto? Sí, claro. Básicamente soy psicoterapeuta en mindfulness y en psicología positiva. En esos dos. Y ya tengo alrededor de unos casi 15 años dando lo que es ese enfoque. La psicología positiva es la psicología de la resiliencia. Es de cuarta generación, de las últimas generaciones. Y es un tipo de terapia que te ayuda a salir adelante de manera fortalecida de situaciones desfavorables. Está muy enfocada en la parte del propósito de vida, del sentido de vida, del autoconocimiento, la autoconciencia. Claro. Y el mindfulness lo tomé porque para todo eso se requiere tener mucha observación y técnicas de regulación. El mindfulness es buenísimo para técnicas de regulación emocional. Claro. Pues mira, hay algo que yo siempre he visto que nos cuesta entender a los normales, a las personas que no tenemos todo este conocimiento. Lo escuchamos, nos hablan, pero tenemos miedo porque no sabemos cómo tomarlo, qué decir, qué me van a decir. Tenemos una mala información de la gente que yo fui y me solté llorando y entonces a veces uno como hombre tiene ese miedo de llorar, de enfrentarse, ¿no? Y en esas palabras didácticas que tú nos podías dar, ¿cómo lo tomamos? ¿Por qué tenemos que ir? O sea, esa parte clara, no tan científica, sino que cualquiera podamos entenderlo. Sí. ¿Por qué me tendría que acercar a ti? Fíjate que algo muy interesante es el enfoque. Hay enfoques, por ejemplo, de generaciones pasadas en la psicología, segunda, tercera generación, que son clínicos. Y ahí sí, se basa en lo que son, pues, esta cuestión de analizar la situación. Pero la psicología positiva parte desde la persona, no de la situación. O sea, si tú vienes, no es la situación la que se analiza. Normalmente se comienza a través del autoconocimiento, de quién eres. Y eso es muy sencillo para poder trabajar con cualquier persona. Porque primero necesitamos saber, pues, quién eres, tus fortalezas, tu autoestima, tu autoconcepto, tus diálogos interiores. Y eso son herramientas que a todo el mundo le sirven para todo. Pero ¿cómo las junto? Porque yo puedo entenderlo, pero ¿cómo manifiesto que yo necesito una terapia? Que yo necesito acercarme a una ayuda, ¿no? Porque otra vez volvemos a lo mismo, es la ignorancia del conocimiento del vecino, del compadre, que nos habló de esto, pero al final tenemos un miedo por ignorancia, ¿no? Sí, es una pregunta muy interesante, está bien fácil. La calidad de vida que llevas. La calidad de vida que llevamos nos las va a dar lo que es el nivel emocional y el nivel mental. Sin lo que es salud mental y emocional no tenemos calidad de vida. Uno puede estar tomando unas vacaciones súper ricas en la playa, pero si uno está preocupado,
pues no hay calidad de vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué calidad de vida tienes tú? Si tú consideras que no tienes una calidad de vida por preocupaciones, estrés, ansiedad, por cualquier síntoma emocional, hay que acudir a lo que es terapia. Pero voy a regresar ahí donde mismo, y perdón que siga enfatizando en eso. Al final del día vivimos por costumbre. Entonces lo que yo estoy viviendo, mi vecino lo vive, porque al final es la colonia donde yo vivo. También representa algo de mi forma de vivir. Entonces es cotidiano, es lo que pasan todos los días. Si me reúno con mis amigos, hablamos de lo mismo que nos está pasando, y en cierto punto yo lo entiendo como es que es algo normal. Es algo que pasa, que tengo que vivir así. Pero entonces, ¿dónde descubro? Yo entiendo esa parte de decir, ok, no estoy a gusto, pero yo sé que pues, todo el mundo con los que me reúno el domingo a jugar, a platicar, el cumpleaños, hablamos exactamente de lo mismo. Entonces, ¿dónde puedo yo arrancar? Aunque no estoy contento, pero estoy cómodo, porque al final digo, bueno, es un mal de todos, ¿no? O sea, sí, te entiendo perfecto, porque no solamente se puede normalizar la rutina, a veces se normaliza la violencia. Decir, pues es lo que conozco y ya, ¿no? O sea, y si me pega, ¿no? Mi esposo, o si de repente pues allá hay violencia en la casa, pues es normal, porque todos así vivimos. Algo que nos puede como comenzar también a generar esta autoconciencia, es decir, necesito terapia, es el estancamiento precisamente. El que nosotros nos comparamos. Hay una pregunta que yo invito a hacerles a todos los que nos ven. Si tú te comparas con tu versión de 5 años atrás, ¿dónde estás? Y con eso tú puedes darte cuenta si verdaderamente requieres lo que es una terapia transformacional en cualquier aspecto de tu vida. Porque puede ser, por ejemplo, que te sientas estancado en tu cuestión económica, financiera, pero todo lo que se trabaja en la terapia con respecto a la psicología positiva no es unilateral o impacta a otras áreas de tu vida. Entonces esa sería una buena pregunta. ¿Cómo estoy de hace 5 años acá? Y si estoy igual o peor, pues sí requieres ahí es donde tienes que entrar, algo, ¿no? ¿sí? O que te dicen, oye, te veo igualito, chino, ¿qué está pasando, no? Sí, o sea, la calidad de vida, por una parte, y esa cuestión del estancamiento también se le llama abandono interior dentro de lo que es el marco de la autoconciencia. O sea, no nos damos cuenta que ahí nos vamos rezagando. Nosotros a través de lo que trabajamos, de llevar una oportunidad tanto de negocio como de salud a las personas, ¿por qué la gente no cree? No es que no crean lo que nosotros llevamos. Yo siempre pienso que no creen en ellos para poder correr algo diferente en su vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto clave donde yo puedo decirle a esta persona, mira, inténtalo? O sea, ¿cómo se lo puedo decir? Si las personas se acercan, yo pienso que es ya por algo, están buscando algo. Pero cuando tú les pones las cosas en la mesa de una transformación, cambiar tu alimentación, hacer ejercicio, que es algo que yo les menciono. Si tú no te vas a tomar los suplementos, pero no vas a cambiar hábitos alimenticios, no vas a hacer ejercicio, no vas a intentar dormir mejor, no va a pasar nada en tu vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto no es magia. Lo que te llevó a donde hoy estás y lo que estás sufriendo fue tu forma de vivir. Pero ¿por qué cuando se lo pones en la mesa la gente lo rechaza? Sí, qué buena pregunta. Mira, cada quien vive su propia realidad. Nosotros tenemos lo que es una perspectiva distinta. Yo te puedo aquí dibujar un 6 y tú lo vas a ver como 9 y yo como 6. Y es exactamente lo mismo. Entonces, lo que sucede ahí es que muchas veces nosotros lo planteamos desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Ahí yo lo que recomendaría es generar un diálogo socrático. ¿Qué es un diálogo socrático? Preguntas que le hagan sentido a la persona. Porque muchas veces llegamos con esta imposición y en la imposición se va a generar lo que es una psicología inversa. Nosotros, bueno, en general, si alguien tiene lo que es una herida de autoridad, cuando tú llegas y le recomiendas algo, te va a decir que no. Lo ve desde ahí. Sí, porque lo va a imponer, ¿no? Y a mí no me gusta que me impongan. Por eso en los adolescentes, por ejemplo, en las personas que tienen heridas de autoridad, hay que generar primero preguntas que hagan sentido. Por ejemplo, en vez de que yo te dijera, no, pues ahí está todo, ¿no? Y échale ganas y tienes que alimentarte y todo. Por ejemplo, ¿hace cuánto no comes algo saludable? ¿Cómo te ves en 2 años? ¿Qué quieres de ti? Esas son las preguntas que trabajan a través de la autoconciencia. Es primero despertar la autoconciencia
antes de querer ejecutar una acción. Porque si no hay un trabajo interior de cambio o de verdadera transformación de la persona, es como cuando decimos, ay, no, ya tengo los tenis para ir al gimnasio, la membresía de 1 año ya, y no voy, pues porque no he trabajado en las creencias. Y el mindset, por eso es tan importante en todo lo que nosotros nos queremos proponer. No son las metas en sí, sino qué hay detrás de ello. Y la psicología positiva prácticamente hace eso. Pues podríamos hablar de que podemos romper el techo de merecimiento. Sí, también se trabaja en el merecimiento, pero también, por ejemplo, en lo que son paradigmas heredados, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el cerebro tiene ciertas neuronas dentro de lo que es el lóbulo frontal que se llaman neuronas espejo, y nosotros replicamos lo que aprendemos al momento de ciertas etapas de nuestra vida. Tendemos a mimetizarnos. Por eso genera mucho sentido lo que tú dijiste al principio. Si yo tengo muchos amigos que viven igual, pues a lo mejor yo voy a vivir igual. Claro. ¿No? Y una pregunta, por ejemplo, de diálogo socrático para eso sería, ¿cuáles son las 5 personas con las que tú convives más? Y si esas 5 personas consideras que te representan o te gustaría ser como ellas. Esa es una súper buena pregunta para antes de poner cualquier hábito que verdaderamente espejes un poco, ¿no? Y digas, ahora sí quiero estar ahí. O sea que lo mejor es crear ese sentido de conciencia de por qué lo harías. Por supuesto. Yo he tenido muchos pacientes en donde tienen muchas metas, nunca las han cumplido, saben lo que quieren. ¿Por qué sé lo que tengo que hacer y no lo hago? Pues porque no hay lo que se le llama nut breaker, ¿no? No hay ese shaker, también se le llama en neurociencia, que es que te sacuda tus creencias algo. No, si no, tú puedes tener todos los suplementos y nunca tomarlos. Claro. Porque ahí hay algo que te está deteniendo. Y hay personas que hasta sienten esa resistencia. Es que no sé por qué. Ahí tengo la caminadora y cuelgo la ropa en la caminadora. Sí. Tengo el perchero más caro. Ajá, y pues para eso, precisamente, mira, aquí ya salió esto del por qué debes ir a terapia. Si la tercera pregunta sería, si tú no cumples tus objetivos y tus metas, quiere decir que hay algo tienes atorado. Wow. Uh-huh. Eso está padre, y entender, siempre de alguna forma nos quejamos de cómo vivimos o cómo nos trataron de niños. Uh-huh. Pero de alguna forma ni siquiera entendemos que eso es lo que estamos representando. Por supuesto. Con mis hijos, con mi familia, con mis seres queridos, ¿no? ¿Eso como que se nos olvida o cómo se manifiesta dentro de mi persona? Sí, lo que sucede es que en el día a día nosotros, el cerebro funciona a través de los sentidos. Entonces nosotros nos enrolamos o nos embaucamos con lo que vemos, escuchamos, estamos en la experiencia. Pero no nos damos cuenta que nuestro cerebro va a actuar, ¿sí? Como una computadora básicamente. Yeah. Fíjate bien desde dónde. Creencias, paradigmas, heridas, trastornos, traumas, todo. Y si nosotros no tenemos ese mindset o ese software limpio, pues es como si nosotros tuviéramos una computadora llena de virus, ¿no? Oye, que no te deja, o lenta, ¿no? Que dices, ay, pero ¿por qué se traba? Precisamente la terapia te ayuda. Hay un tipo de ejercicio muy bonito para poder limpiar el autoconcepto, que es como ir alineando la narrativa que tuviste de ti mismo cada 7 años de tu vida. Ese punto está padre, porque al final ni siquiera me doy cuenta de qué me digo yo a mí mismo. Exacto. Porque ya es... Sí. O sea, sin darme cuenta, tengo una creencia de mí. Que no la manifiesto con palabras, pero sí con hechos, con acciones. Y estás repitiendo patrones que no son tuyos, solamente los viste, los viviste, los adquiriste con la gente con la que viviste o culturalmente también. Es correcto, por eso es que la mayor parte de las personas que tú ves que vienen de lo que es un entorno distinto a donde llegaron, es porque tuvieron lo que es un cambio en su sistema de creencias, porque nosotros tendemos a replicar de donde estemos, de ese entorno. Y si tú no tienes entonces ese cambio, pues ahí te quedas, y ahí te quedas, y ahí te quedas, y ahí te quedas. ¿Cómo le hacen estos maestros que al final del día se convierten en coach, en entrenadores, que sufrieron de niños y algo duro? Uh-huh. ¿Dónde crees que haya sido ese cambio de switch o apagar el switch, donde ahora se convierten en coach impresionantes de
fama mundial, ¿no? Pero los leo y la mayoría vienen del dolor, del sufrimiento, de la violación, Pero entonces, ¿por qué nosotros con tan poquito nos convertimos en una persona que sufre tanto y me convierto en el que le hacen daño? ¿Y dónde puedo empezar o dónde cambian ese switch? Ahí hay algo bien interesante porque es multifactorial, no es solamente de un frente, pero te voy a decir algo que a lo mejor no se ha escuchado como tal, ¿no? De esta pregunta. La bioquímica del cerebro. El cerebro en sí tiene diferentes neurotransmisores que controlan la conducta que tú vas a tener. Y en el 2012, Google pagó lo que es una investigación muy fuerte para saber, a ver, qué tenía o cómo se comportaba el cerebro de ciertas personas exitosas. Y se dio cuenta que tenían lo que es una bioquímica similar. Que si bien, por ejemplo, las metodologías de éxito que habían llevado eran distintas, la bioquímica cerebral era parecida. Por ejemplo, si tú tienes un cerebro que produce lo que es noradrenalina o norepinefrina, vas a ser una persona que tenga esa motivación de ser y hacer. Pero si no la tienes, pues no. Entonces lo que se ha ido como investigando con el tiempo y descubriendo con el tiempo es que sí hay un factor bioquímico que induce a la conducta y comportamiento del éxito. Y ahí es donde muy interesante entra la suplementación para la salud mental. Ok. Cuando hablas de suplementación, ¿específicamente hay algo? Sí. ¿Algunos productos, algunas plantas? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el omega 3, la vitamina D. Estamos en una pandemia de apatía por falta de vitamina D. Entonces, si ven a sus hijos o ven a las nuevas generaciones apáticas, así, desbordándose en el sillón y dices, pero ¿cómo? Si yo tenía hambre de comerme el mundo en ese momento o en esa etapa de mi vida y tú no, pues es por eso, por la falta de vitamina D. Yo a la mayoría de mis pacientes que llegan con algún tipo de trastorno de depresión, les mando a hacer estudios de vitamina D. Y sí, pues hay evidencia científica en donde la falta de vitamina D pues está relacionada con la falta de dopamina, que es la que te mueve a hacer las cosas. Fíjate, súper interesante. Que ahora los jóvenes que no quieren salir, que están solo jugando videojuegos, metidos en el celular, van a tener trastornos de este tipo. Es correcto, y no solamente por lo que es una cuestión, el mecanismo humano, sino también por el entorno en donde nosotros estamos pues confrontando esta realidad actual. Por ejemplo, lo que es la luz blanca, las pantallas, toda la era digital, ese tipo de luz ocasiona en el cerebro que haya lo que son diferentes mecanismos de acción. Okay. Y pues no le podemos decir que no a eso, ¿no? Y que tenemos que también generar lo que es una adecuación de qué consumimos para poderlo sustentar y que no nos afecte. Toda la alimentación que se vive, y más en este país, obviamente, ¿no? Que todo es rápido, que vas, te formas a una ventana y te entregan la comida, y que de alguna forma está falta de nutrientes, ¿no? Es correcto. ¿En qué nos va a perjudicar? Pues, ¿qué te digo? Mira, con decirte que el cerebro funciona a través de un mecanismo que se llama sinapsis. Bueno, para que sepas, uno de los enfoques que yo uso en terapia es neurociencias aplicadas. Okay. Ahí soy maestro del Instituto de Neurociencias Mexicano Neurotalent, allá en México, y pues le sé mucho a cómo funciona el cerebro, ¿no? Okay. Pero el caso es que el proceso básico del pensamiento racional o de lo que es el pensamiento analítico o de la resolución de problemas es la sinapsis, la capacidad de que el cerebro conecte una idea con otra, claro, ¿sí? Para resolver. ¿Y qué crees? Hay ciertos suplementos muy básicos dentro de lo que es el organismo, dentro de ellos, por ejemplo, el potasio, que si nosotros no consumimos potasio, pues no hay forma de que nosotros tengamos lo que es esa capacidad de conexión. Y fíjate cómo las nuevas generaciones, de repente, ¿no? Tú dices, oye, ¿no puedes resolver algo tan sencillo? Claro. No, así le dije que echara a la lavadora la ropa y no puede. Sí. O le dije que y no puede. Pues es precisamente por esta cuestión. No saben cambiar una llanta. Sí, no. Se les cierra el mundo por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí está muy coludido, sí, la alimentación por un lado, pero también el entorno en donde vivimos. Por ejemplo, el cerebro requiere sí o sí de oxigenación. Ya. Entonces, si tú no tienes la oxigenación que requiere el cerebro, no vas a pensar igual. Y por supuesto que lo que son, pues, estos emisión de gases tóxicos, claro, pues va cambiando. No es que nosotros veamos así el mundo, ay, no, qué feo es, pero nos tenemos que adaptar.
Y para eso precisamente hay una rubro de fitoterapia que se llama adaptógenos, que es súper interesante. Hablar precisamente del shilajit, de lo que es la maca, son adaptógenos que ayudan a adaptarte a esas circunstancias para que tu cerebro y tu mecanismo funcione mejor. Claro. Es algo que hemos nosotros venido aprendiendo base de la herbolaria científica. Ajá. Que vienen y nos dicen que el 80% de las plantas son adaptógenas. Es algo que no entendíamos. Digo, al menos yo hace años conocí un hongo, Ganoderma Ganoderma es adaptógeno. Que es un hongo adaptógeno. Entonces ahora en nuestros productos tenemos 10 hongos adaptógenos, ¿no? Y aquí el punto es, ¿cómo yo puedo crear conciencia en las personas? ¿O cuál sería, por ejemplo, lo tuyo? ¿Por qué te metes tan a fondo en toda esta... querer crear una conciencia, una transformación, pero ¿cuál es la meta de Marco? ¿Qué estás buscando con todo esto? Mira, dentro de lo que es el propósito de vida, se estudia mucho. Eso es una metodología muy bonita japonesa que se llama Ikigai, que también la manejo dentro de terapia. Pero básicamente es que tú puedas trascender a través de la benevolencia hacia alguien, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, todos los trabajos son dignos, ¿no? Claro. Pero cuando tú trasciendes, se genera lo que es una sensación distinta. El trascender me refiero a que precisamente no generes esa benevolencia a alguien más, que yo considero que es algo muy alineado, ¿no? A lo que ustedes hacen. Y eso es muy interesante, ¿no? Que por qué en vez de tomar el camino, no sé, de dedicarme a lo que sea. Sí. El camino de la salud es ayudar a alguien. Hay una satisfacción interior. El cerebro tiene más satisfacción al momento de dar que de recibir. Claro. Y en tu caso, ¿cuál es esa línea? Ayudar a las personas. Es muy bonito, por ejemplo, ver a una paciente o a un paciente que con psicología positiva, precisamente como nos decían por aquí los invitados que están, ya afronté distinto la situación. Claro. Se me repitió, pero ya no me generó el mismo estrés, la misma ansiedad. ¿O qué crees? Yo he tenido pacientes que me dicen, ya no me mueve eso. Ya lo liberé, ya lo puedo ver, lo puedo observar y listo. Y eso es muy satisfactorio para uno como psicoterapeuta. Ver que la persona tiene mayor calidad de vida y que la persona cumple sus objetivos, sus metas, se desplaza. Y todo este proceso que tú estás haciendo, ¿cómo haces que llegue a las personas, que llegue a más personas? ¿Cuál es tu fin? O sea, ¿cómo lo vas a hacer más potencial? Se puede decir que llegue a más personas. Digo, yo sé que uno de estos medios es esto que estamos haciendo, pero al final, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es lo que buscas específicamente? ¿A cuántas personas te gustaría poder ayudar? Si hubiera un número, ¿no? O sea, sencillamente como tu estilo de vida, tu forma de vivir, porque veo que eso es lo que tú eres, un estilo de vida. Sí, yo considero que tiene que ver mucho con primero con la congruencia, ¿no? Uno no puede como enseñar o no puede ayudar a alguien si uno no es ayudado. Yo siempre que estoy también capacitando a terapeutas, a psicólogos, porque también doy capacitación a colegas, pues inténtalo tú, a ver. Si ese recurso dices que te sirve, inténtalo tú. Pero volviendo a tu pregunta inicial, yo creo algo muy, muy crucial dentro de todo esto de la terapia y a quién ayudar. Quien no quiere ser ayudado, quien no está abierto a la ayuda psicoemocional o a comenzar un proceso, pues no es posible, ¿no? Claro. Hay veces, por ejemplo, ¿no? Que mis pacientes me dicen, atiende a mis 7 hijos, por favor. Te pago una anualidad, ¿no? De acompañamiento con mis hijos, pero yo siempre digo, es que si él no quiere, si él no tiene la voluntad, no hay forma. Entonces, no creas que es así como un push nada más, ¿no? O sea, más bien es el tema de una invitación a hacerte consciente y a despertar esa conciencia a través de lo que es este tipo de medios, ¿no? Y decir, a ver, ¿tienes calidad de vida? ¿Cómo te sientes con tus metas? ¿Cómo te sientes contigo mismo? Pues si eso te mueve, pues ven y toma terapia. Pero no es tanto como hacer el mega push para que a fuerzas la gente... Tengo una comunidad también porque en grupo se trabaja bonito los sábados en donde se dan clases de diferentes temas con respecto al bienestar mental, emocional y físico. Que esa es otra forma, por ejemplo, ¿no? Trabajar en comunidad creo que es algo que hoy en día está pues alineado a esta tendencia del trabajo en grupo, la colaboración, la sinergia. Al final yo creo que todos queremos pertenecer a algo, ¿no? Y algo que nos ayude a transformarnos.
es importante como poderlo basar, decir, aquí estoy, pues estamos haciendo esto, ¿no? Sí. Y como tú dices, la congruencia también es interesante. Lo que yo pueda transformar en mí es algo que yo puedo pasar a otra persona, ¿no? ¿De dónde tomas todos estos nutrientes para tus pacientes? ¿Qué les dices? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde los busquen? Con respecto a la suplementación, Claro. dices específico. Sí. Mira, hay muchas personas que llegan conmigo y me dicen, Marco, pero yo como súper bien, ¿no? Yo sí como todo eso que, por ejemplo, ¿no? En el trastorno de deterioro cognitivo del Alzheimer, ¿no? Que tengo por ahí un par de pacientes, pues siempre los trato de psicoeducar a nivel integral, porque la psicología positiva también abarca el bienestar físico, cosa que otros enfoques no lo hacían antes. Pues la psicología positiva sí, te dice, ¿cómo estás físicamente? Y entonces sí es psicoeducarlo con los alimentos, pero ¿qué crees? Justamente lo que hablábamos hace ratito. Sí. La industria desafortunadamente ya no tiene lo que son esos nutrientes suficientes por lo que son los procesos, valga la redundancia, industrializados que se tienen. Y sí hay que buscarlos de manera adicional, por eso se le llama suplementación. Claro. Y yo un triángulo así literal que a todo el mundo le recomiendo es omega 3, porque es el lubricante del cerebro. Te hablo a nivel cerebro, ¿no? También te podría hablar a nivel del cabello, de la piel, pero pues a nivel de lo que es el proceso cognitivo, conductual y de terapia, es el lubricante del cerebro, es el que te ayuda a generar conexiones más rápidas. O sea, sin omega 3... el cerebro no funciona, es como un carro que está rechinando. Claro. La vitamina D, ¿sí? Que es la que te enciende el motor, por así decirlo. Sin vitamina D no enciendes. Si tú sientes que hoy en día no arrancas en la mañana, ¿no? Que te cuesta trabajo así como arrancar, es por falta de vitamina D y dopamina. Y el último, la vitamina B, porque hoy en día nuestro sistema nervioso está hiperalterado. Entonces, estaba viendo una de las fórmulas que tienen aquí de este cafecito que me regalaron, que tiene vitamina B1, tiene vitamina B6. Claro. Entonces eso te ayuda a que tu sistema nervioso en general, no solamente el central, sino el periférico, pues pueda tener lo que es un mejor funcionamiento. Claro. Fíjate que nosotros manejamos un escáner biocuántico magnético. Yo he hecho más de 1500 escáner. He ayudado a varias personas. Ahorita me lo haces. Claro. Pero fíjate algo interesante que siempre detecto, o que detecta más bien el escáner, falta de colágeno. El 90% de las personas en todos nuestros sistemas tienen un déficit impresionante, o tenemos un déficit impresionante de colágeno. Entonces, ahí, por ejemplo, yo apenas hace 2 años entendí que también los hombres necesitamos colágeno. Uy. ¿No? Que si no, pues es que es la proteína de la construcción de la mayor parte de tu cuerpo. Y algo bien importante en el colágeno, porque luego está el colágeno hidrolizado, es la absorción. Ya. Porque desafortunadamente nosotros podemos estar suplementándonos, pero no teniendo un buen nivel de absorción. Claro. Y ese es otro punto que he encontrado, la absorción. Tanto el movimiento intestinal como la absorción de nutrientes. Fatal, súper bien bajo. Sí. Entonces, esa y vitamina B. Vitamina B también es impresionante. La fijación de calcio y un pH ácido. Sí. Entonces, pero es general. No creas que uno que otro. La mayoría estamos ahí viviendo ese y metales pesados en sangre. Sí, definitivo. Y como decíamos, ¿no? Tiene que ver con el contexto en el que vivimos hoy en día. No solamente si me cuido, ¿no? Sino como de manera natural a qué nos exponemos. Ya. Entonces, es súper interesante saber cómo funcionamos, dónde podemos obtener estos nutrientes y aparte cómo poderlos absorber, ¿no? Como tú dices, la gente se compra las mejores marcas, pero hacen una orina súper cara, ¿no? Porque todos lo tiramos, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo llegar a ese nivel de absorción, de sentirnos bien, de dormir? O sea, yo llegué a un punto donde dormía 3 horas. Sí. O sea, me paraba a trabajar en la computadora porque no podía dormir más. Y obviamente mi cuerpo empezó a colapsar. Claro. Literalmente. Entonces, ya cuando empecé a tomar suplementación como de este tipo donde ahora estamos, duermo bien, me relajo. Sí. O sea, y me siento con mayor energía, voy al gimnasio. O sea, se siente totalmente. Sí, en cuanto llega conmigo un paciente que tiene trastorno de ansiedad y o depresión, se revisa lo que se llama higiene del sueño y es un test que evidentemente te da lo que son estos hábitos del sueño
pero no solamente el hábito que tienes de a qué hora dormirte o tu ritmo circadiano, o si descansas o no, sino también cuáles son precisamente los nutrientes, los macro y micronutrientes que tu cuerpo requiere para poder llegar a lo que es un descanso. Sabes que algo que estoy recordando ahorita, la mayoría aparecen con algo que se llama triptófano bajo. Ajá, el triptófano es súper bueno para la higiene del sueño. Pero bajo, totalmente en el suelo. Es el que el que te indica que es momento de descansar. Entonces uno puede, pues básicamente estar dormido y andarle dando vueltas a todo. Hay cierta suplementación para lo que es la higiene del sueño, pero fíjate qué interesante es cómo se mezcla o cómo está tan conectada la parte de lo que es la suplementación con la salud mental. Ya. Y eso, pues que nos da calidad de vida, cumplimiento de objetivos, pues mejor movimiento en general en todo lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos en general. Pero sí, súper, súper de la mano. Tú me hacías una pregunta al principio de este podcast. Oye, ¿y cómo no despiertas la conciencia de esto? ¿Por qué? Pues precisamente creo que ahí está el punto clave, ¿no? Que no solamente le ofrezcas lo que es un beneficio a corto plazo, ¿no? Sino que verdaderamente es un camino transformacional en donde llevas a la persona a su mejor versión. Claro. En todos los aspectos. Y algo que he notado también, digo, yo soy observador, falta de triptófano, hígado graso. ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Sí, fíjate que te voy a ser muy honesto, yo tengo una especialidad de suplementación para la salud mental. Okay. Ya con respecto a lo que son algunos otros mecanismos como el hígado, pues sí se tendría que ir con lo que es un nutriólogo específicamente, por supuesto, ¿no? Que conozco las etapas de lo que son los distintos tipos de hígado, pero lo que te puedo decir es que se metaboliza de una manera muy distinta. A eso se le llama síndrome metabólico. Ya. Y en nuestro hígado, pues es el que básicamente hace que todo nuestro cuerpo metabolice, por así decirlo, lo que son pues la mayoría de las sustancias. Claro. Entonces por eso es que si nosotros tenemos un hígado graso, pues vamos a metabolizar de manera distinta pues todo nuestro mecanismo. Sí, es súper interesante. Digo, yo estoy aprendiendo, me encanta y escucharte también porque es parte del proceso que estamos haciendo nosotros de transformación, de dar y crecer nuestra mejor versión, ¿no? Entonces, el hecho de tenerte aquí, pues para mí es un placer, un honor conocerte. Sí, muchas gracias. Y saber más de ti, ¿no? Saber qué es lo que estás haciendo, cómo se llaman tus redes sociales, dónde te podemos encontrar. Pues para que la gente te busque, ¿no? Y sigamos aprendiendo. Si nos puedes decir tus redes sociales para que podamos contactarte, verte, aparte de este hermoso podcast, ¿no? Sí, pues la página de internet www.marcomartinez.mx. Okay. Ahí vas a encontrar lo que son los enfoques que manejo, que es psicología positiva, mindfulness, neurociencias aplicadas, programación subconsciente, que son como las metodologías que yo llevo en terapia. Ahí también puedes encontrar las redes sociales, que es Facebook e Instagram, básicamente. Y estoy como Marco Martínez Psy. Ok. A-P-H-S-I-D. Psy de psicólogo. Okay. O Positive Psy también. Y ahí vienen tus costos, vienen cómo trabajas, en dónde trabajas en línea, puedes tener... Sí, yo tengo pacientes en todas partes del mundo. Tengo un pacientito en Francia, tengo un pacientito por allá por Dubái y ahí nos vemos en diferentes horarios. Pero sí, se puede hacer tanto vía remota como presencial. Yo estoy en México, en Guadalajara, en Jalisco, pero por ejemplo en California tengo un montón de pacientes también. Wow. Eso sí es importante decírtelo. Y en línea se puede trabajar también bastante bien. Así que sí, tanto en línea como presencial. Hay de repente pacientes que van a visitarme a Guadalajara de otras partes del mundo. Es muy bonito eso. ¿Y trabajas la parte física como ejercicio, como yoga, no sé? Fíjate que la psicología positiva te hace consciente de tu bienestar físico. Sin embargo, ya la metodología que tú elijas, pues en eso yo ya no participo, ¿no? O sea, yo lo que se intenta hacer en una terapia de psicología positiva es medir tus niveles de bienestar físico, mental y emocional, ¿sí? Y tener un plan de acción para que nosotros vamos como ir virando a nuestra mejor versión. Vale. Sí, porque los caminos con respecto al bienestar físico pueden ser muy distintos, cada cuerpo es distinto, ¿no? Lo que se trata es evidentemente que se pueda llegar a mejorar lo que es un
un bienestar físico del paciente. Pero sí, por supuesto, ¿no? Tengo lo que son un montón de colegas que trabajan tanto en línea como trabajan en presencial para poderlos dirigir a algo que les pueda funcionar. ¿Y cómo le haces para ver? Aquí va una pregunta incómoda. A ver. Dicen que no hay preguntas incómodas, que hay respuestas incómodas. ¿Cómo le haces a tus 25 años que la gente crea en ti? Y todo aquello, ¿cómo se puede estudiar cuando tienes 25 años de edad? Mira, primero, ahí me voy a poner rojo en la cámara, pero yo, pues ahí ando en la cuarta década. Órale. En la cuarta década. He hecho, por ejemplo, fui director del TEC de Monterrey. Me haces acordar de una universidad, ¿no? De allá de México, y del sistema TEC, un tiempo de educación continua, del TEC Milenio y muchos, y me veían súper chiquito. Súper pues, chiquito, porque yo, ¿no? En las mesas directivas y todo súper chiquito. Pero yo desde muy, muy corta edad, como por ahí de los 20 años, comencé a estudiar un sistema que se llama la medicina de la longevidad, que es la medicina ayurvédica. No sé si la has escuchado. Sí, un poco. Ajá, y es milenaria, y es básicamente también, ¿no? Fitoterapia, etcétera. Y me alineé. Yo también, ¿no? Conozco lo que es bastante de anti-aging. En algún momento di un programa de longevidad muy bonito. Telómeros y todo este rollo. Sí, exacto, justamente. Y pues cómo es que nosotros nos podemos mantener jóvenes, pero sí, pues ahí vas a tener que pasar ese curso porque es súper bonito. Se llama plenitud y longevidad, ¿no? Porque también se está cambiando mucho el paradigma, no solamente de qué tan jóvenes nos vemos, sino que la edad adulta ya no sea lo que es un paradigma de limitación. Eso no sabes cómo se tiene que trabajar. No porque tengas 40, 50, 60 años, no tienes derecho a rehacer tu vida, no tienes derecho a levantarte y salir adelante, no tienes derecho a cambiar tu propósito, tu direccionamiento de plenitud. Y eso está revolucionando. Eso a mí me encanta, ¿no? Yo tengo pacientes que a los 60 años, con una buena direccionamiento, terapia, rehacen su vida, florecen, es muy bonito eso. Ya, fíjate que hay algo que tocaste ahí, el escáner que también maneja la parte cuántica, y algo que aparecen ahí son tus emociones. Entonces, cuando tus emociones están súper movidas, digo, a lo mejor es algo que yo vi o yo lo estoy interpretando, el sistema cardiovascular siempre lo tienes bien dañado cuando todas tus emociones se mueven, y más tu amor propio, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué relación pudiera tener el hecho de a dónde voy, dónde me veo en 1 año, en 2, en 5, con mi sistema cardiovascular? Uy, muchísimo, porque si nosotros no confrontamos esta parte del futuro desde el desarrollo y la plenitud, sino desde la ansiedad, automáticamente se activa lo que es una parte de tu cerebro que se llama amígdala, ¿sí? Y la amígdala te pone en un modo de supervivencia. Ese modo de supervivencia hace que generes más noradrenalina y mayor norepinefrina de la que necesitas. Entonces estamos tensos ante la vida. Dentro de la psicología se le llama arquetipo de luchador. Es el que siempre está intentando como sobrevivir y siempre así, ¿no? Está intentando como apenas ahí estar como el agua aquí, ¿no? Y así vive en su vida y se normaliza precisamente. Y dentro de lo que es el sistema cardiovascular, no solamente el sistema cardiovascular, vivir en lo que es un estado de supervivencia te puede mover el sistema nervioso, te puede mover el sistema endocrino, porque el cortisol es una hormona, te puede mover evidentemente el sistema cardiovascular. Pues imagínate que tu cuerpo sienta que todo el tiempo está en peligro. Ya. Pues está súper interesante todo esto. La verdad es que te digo, cada vez aprendo más, me encanta. Porque digo, hay muchas formas de quererlo entender, pero también depende qué es lo que la persona quiere, ¿no? Por supuesto. O sea, siempre que se llega a terapia es qué objetivos son los que tienes, cuáles son tus objetivos transformacionales, qué quieres trabajar. Porque hay muchas formas en las que uno le puede ayudar a la persona, pero pues cada persona es distinta desde su punto, su realidad, su etapa de vida. ¿Puedes tenerle miedo al éxito, al crecimiento cuando no lo tienes consciente? Cuando tú no entiendes de dónde viene. Por supuesto, eso de hecho es una función del cerebro en donde lo que intenta es protegerte.
Ok. Protegerte a lo desconocido, incertidumbre se le llama, miedo a lo desconocido, y te puede mantener retenido si no trabajas en ti mismo con respecto a ese sistema de creencias. Claro, por supuesto. Y esta terapia o esto que está de moda, programación neurolingüística, ¿qué tan efectivo es? Fíjate que yo hace alrededor de unos, ¿qué será? Tendría yo como 16, 17 años, tomé un programa de esos, porque mi mamá también es terapeuta, ¿no? Ok. Entonces, pues ahí me llenó de un montón de cursos desde bien chiquito. Y lo que sucede con la programación neurolingüística, precisamente como lo dice su nombre, pues tiene que ver con cierta parte como nosotros utilizamos la lingüística. Y lo que se ha descubierto es que hoy en día hay diferentes perfiles de pacientes, ¿sí? Y no a todos, como te decía en algún momento, no a todos les funciona lo mismo. Claro. Entonces no es que la neurolingüística sea buena o mala, sino más bien es que no son genéricos, ¿no? Así no es como las terapias, no es como el paracetamol, así, ¿no? Sí, para todos. Ajá, y si tú, por ejemplo, tienes un perfil neurodivergente o tú tienes, por ejemplo, algún otro tipo de perfil regulador, pues la programación neurolingüística puede que no sea para ti. Okay. O sea, hay personas, por ejemplo, que son más empíricas, que van a aprender y a modificar sus comportamientos y conductas haciendo. Ok. Sí, y ese será otro tipo de terapia, por ejemplo, de confrontación y compromiso, haciendo, poniéndole metas a las, ¿no? Porque no sé si lo has visto, pero hay muchas personas que toman un montón de cursos y no hacen nada. Exacto, a donde iba. Sí, ¿ves? Ahí nos leímos la mente. ¿Por qué llegas a uno, te brincas a la etapa 1, 2, 3, 5, la patito y la que sigue? Así es. Y yo te veo a lo mejor hasta peor, ¿no? Tanta información te paraliza o qué es lo que pasa, ¿no? Sí, porque es conocimiento, cúmulo de conocimiento, eso se le llama síndrome de T-Rex, porque es una cabezota y unas manitas. Ya. Entonces, sabes mucho, pero no haces nada. Sí, claro, ¿no? Y eso tiene que ver con que un terapeuta verdaderamente pueda leer o identificar cuál es tu perfil y qué tipo de terapia es la que vas a utilizar. Yo, por ejemplo, por eso utilizo diferentes enfoques, que las neurociencias aplicadas, que el mindfulness, que la psicología positiva, porque no para todos es lo mismo. Suena interesante porque pues, se dan este tipo de cursos a todos en general. Sí. No hay como, bueno, a ver tú de qué tratas. Exacto. O sea, ¿qué perfil tienes, ¿no? Entonces, a veces nos confundimos más o llegamos a un punto donde digo, o sea, ¿qué está pasando en mi vida, no? Sí. Porque, ¿para dónde voy? Y ahí era donde yo te decía, ¿cómo puedo entender o saber justo es el momento de buscar una terapia, ¿no? Yo sé que todo el mundo ocupamos, aunque nos sintamos que no, pero yo creo que es parte de nuestro camino crecer con una mente sana, con un propósito claro y que tengamos esa energía, ¿no? Pero ahí otra vez, ¿dónde lo busco? ¿A qué momento? ¿En qué momento me hago consciente y dejo de estar cómodo en lo incómodo, ¿no? O sea, ¿cómo brinco? ¿Cómo doy ese salto cuántico a tomar una decisión y buscar una terapia, buscar una forma de sobrevivencia? Yo he visto, por ejemplo, personas que tienen problemas de salud y dicen, es que Dios así me tiene. Sí, o que no hacen nada, se acostumbran y normalizan el malestar, ¿no? Ya, entonces se murió mi mamá, se murió mi papá, todos tenemos esto, y le echamos la culpa a la parte de hereditario, ¿no? Es que me dijeron que Uy, sí. Y esa parte ya no me muevo, o sea, ya no busco por otro lado porque doy por hecho que ese es mi camino. Sí, mira, algo bien importante y se los voy a decir aquí a todos. Toda terapia debe de llevarte de un punto A a un punto B. Si tú entraste a un proceso terapéutico y no hubo lo que es un desplazamiento de bienestar emocional, físico, mental, una terapia quiere decir que es un proceso para la benevolencia del paciente, la que sea. Entonces, si tú entraste, por ejemplo, a un curso de programación neurolingüística, entraste, saliste y en 3, 4 meses no lograste nada, ¿qué quiere decir? Pues que ahí no hubo lo que es un buen direccionamiento, que también tiene que ver con la honestidad del terapeuta. Yo te soy sincero, yo por ejemplo pues no soy psiquiatra y hay veces que yo tengo que deslindar o direccionar a colegas psiquiatras, pues por ejemplo, ¿no? Esquizofrenia, pues no la voy a tratar con psicología positiva. Claro. ¿No? O epilepsia no la voy a tratar con mindfulness. Puede, ¿no? Coayudar, pero eso es como la honestidad, ¿no? A mí sí me ha tocado varias veces, no te puedo ayudar, pero mira, te dirijo a tal, ¿no? A tal persona.
Marco, la espiritualidad, Ujú. ¿tiene algo que ver? Uy, muchísimo. La espiritualidad, de hecho, se confunde con la parte de lo que es la religión. La religión es la institucionalización de la espiritualidad, ¿sí? Ok. Pero la espiritualidad básicamente es cómo el ser humano decodifica dos cosas, la esperanza y la fe. Y la esperanza y la fe por sí mismo son fortalezas que te ayudan a ser resiliente. Así ¿La que, fe podría claro, estar por manifestada supuesto. en mi cerebro? La fe sí se mide a través de lo que es un neurotransmisor específico que se llama serotonina. Ujú. Cuando nosotros tenemos fe, la serotonina es la que te hace sentir que todo está bien. Entonces, Ok. definitivamente una persona con fe, sí puedes tú medir la fe dentro del cerebro, por supuesto. A Eso tra- estudia la psicología positiva también, cómo el cerebro verdaderamente representa diferentes emociones, pero está completamente la fe y la esperanza son fortalezas Ujú. que a nivel psicoemocional y a nivel psicológico el paciente debe de tener para ser más resiliente. O sea, si yo me siento aquí contigo y empiezo a hablar de fe, significa que debo tomar acción. No soy Sí, una persona de fe y estoy esperando que algo baje del cielo para que yo me mueva. la fe es la capacidad de creer en algo que no se ve y la espiritualidad es la capacidad, perdón, la esperanza es la capacidad de esperar lo mejor. Ok. ¿Sí? Entonces, a través de esos dos, sí debe de haber lo que es un movimiento hacia que esto que yo tengo en mí, que confío en mí, pueda llegar a generar lo que son cambios en mí. O sea, hay algo que yo le digo a mis pacientes, la mejor fe que puedes tener es en ti mismo. Primero tente fe a Claro. ti. Y eso cambia, ¿no? Así como la fe aplicada, como es como que creer en mí, pues sí. Sí, porque al final es algo que no ves, ¿no? O sea, Ajá. lo tienes que manifestar a Ajá, través de la ajá. acción. Sí, créetela. Ajá. Así es, ¿no? Híjole, Marco, pues Sí. está súper padre toda esta información que nos estás Ujú. dando. Hay tanto por qué platicar, no sé, Ujú. tenemos más tiempo aquí, seguimos. El dinero, que tiene que ver todo eso. Ándele, ahí vamos. La monetización. No, tengo que creer en que por mi fe puedo tener dinero. Mira, más que por la fe, dentro de lo que es el marco que yo manejo, donde viene la monetización, viene desde lo que es algo que abarca muy importante en la psicología positiva, que se llama sentido y propósito de vida. Dentro del sentido y propósito de vida, la metodología que manejo, que es el Ikigai, tiene un círculo muy importante que se llama por lo que puedes vivir. O sea, Ok. que sea verdaderamente redituable, ¿sí? Que verdaderamente tus acciones tengan un retorno de inversión. Ya. Así que sí, o sea, sí es un factor importante, porque el dinero por sí solo no es trascendental, pero es un canal o un medio para Claro. poder obtener lo que es un estilo de vida, para poder ayudar a los demás, para poder lo que sea. Entonces, sí, dentro de la psicología positiva, cualquier proceso psicoemocional, algo que vas a notar muy fuerte es que las personas, entre más exitosas son, requieren más inteligencia emocional. Son personas con perfiles con inteligencia emocional porque, ¿qué crees? La negociación requiere inteligencia emocional. Claro. Digo, ya aprovechándote que estás aquí. En mi caso, por ejemplo, he tenido fracasos en mis empresas, de estar muy arriba, estar en el suelo. Y para mí, el hecho de entender que me tengo que volver a levantar y obviamente me deprimo, no estoy hablando de que puta me caigo y estoy de pie, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que me vuelva a levantar? Que yo entienda que al final del día lo que yo hice, lo hice con mis recursos, con mi capacidad mental, que circunstancias me llevaron a irme al suelo, pero que entiendo que me tengo que volver a levantar. Pero ¿cuál es el punto a donde voy? Donde entiendo un proceso donde no me puedo volver a caer o me tengo que seguir cayendo. Sí, hay varias formas, ¿no? Tendría como que conocer un poquito más tu perfil para saber cómo de dónde arribarlo, pero te comento algunas perspectivas psicológicas de la resiliencia. Lo primero es separar la situación del individuo. Ninguna situación nos define, porque las situaciones son contextuales. Entonces hubo ciertos elementos que verdaderamente ahí, en el fracaso o en el éxito, pues estuvieron coludidos. Hay una corresponsabilidad. ¿Sí? Así que lo primero que hay que hacer, pues, es separar la situación de la persona. La situación no te define, tú sigues siendo tú a través de tus fortalezas, ¿sí? Eso es como uno de los conceptos que se puede como
acuñar a la resiliencia, cómo puedo ser más resiliente ante esos picos de la vida. Otra, por ejemplo, sería cambiar el diálogo interno o la narrativa. Pues es que no es un fracaso, porque el fracaso hubiera sido quedarte ahí. Es un aprendizaje. Y entonces ahí sí hay que, se le llama neuroplasticidad a este proceso, hay que cambiar la narrativa del pasado. El pasado no se puede cambiar en acciones, pero se puede cambiar en la narrativa que nos damos y comenzar a cuestionarnos quiénes fueron las personas que nos ayudaron, cuál fue nuestra red de apoyo, qué aprendimos, en qué nos transformamos, qué competencia fue la que desarrollé, porque yo no soy el mismo que antes, pero en positivo, ¿no? Y ahí es cuando se transforma una herida en una fortaleza. Esa sería otra forma, ¿no? La despersonalización o separar la identidad de la situación es una. La otra es la neuroplasticidad, cambiar la narrativa del pasado para que tú entonces puedas comprender que esto es un aprendizaje. Y es que se nos olvida que todos venimos a aprender. Claro. De ahí nadie se salva. Sí. Ajá. Cuando traes una historia, cuando traes un problema de un secuestro, ¿llegas a tenerle miedo al dinero? Al volver a tener eso que tenías por miedo a lo que te pasó. Tiene que ver mucho el marco de creencias. Okay. Porque, por ejemplo, hay ciertas líneas religiosas que marcan mucho el marco de creencias de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué me hace bueno? ¿Qué me hace malo? Y, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿tener dinero me hace malo? O sea, esa es una creencia, ¿no? Yeah. Sí que eso es como muy personalizado, muy específico de cada persona, pero sí, por supuesto, un estrés postraumático te puede generar miedo a la abundancia, sí, porque dices, por ejemplo, ¿no? Yo llegué a tener una paciente, Marco, yo ya no salgo en mi BM, yo compré un Suru viejito para que me lleven a todas partes, por miedo al secuestro. Entonces sí hay ciertos traumas, o se le llama también estrés postraumático, que te puede cambiar la conducta o el comportamiento a mal, y ese sería otro de los factores del por qué acudir a terapia. Algo está torcido ahí en mi pasado que como que me cambió algo, ¿no? Pero entonces sí tiene que ver, o sea, yo le puedo echar todas las ganas del mundo. Sí, tiene que ver. Pero, ¿es consciente? No. Muchas veces esos patrones ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos hasta que vamos alineando esa narrativa de vida precisamente en un proceso terapéutico. ¿Esto se pasa a las generaciones? Fíjate que eso ya entraríamos, todo lo que es, por ejemplo, bueno, algunas otras terapias que yo no manejo entran dentro de lo que es un marco que se llama terapia transpersonal. Okay. Y la terapia transpersonal es un proceso que te puede ayudar, pero que no tiene lo que es pues cierto sustento, investigación o evidencia científica. Entonces, dentro de ello, pues puedes encontrar ciertas terapias, ¿no? Que te van generando lo que es eso, por ejemplo, las regresiones, la vida pasada y todo. Y está bien si te ayudan, ¿no? Pero ya de eso yo no te podría hablar mucho porque no abarco lo que son terapias transpersonales. Entonces, cuando llega una persona contigo, te cuenta la historia, que a lo mejor la trae del pasado, sí se puede cambiar en el presente. Sí. O sea, en lo que estás viviendo. Sí, y eso es parte de lo que es un proceso completamente estudiado, ¿no? Y avalado por lo que es como un proceso científico como tal, con evidencia. ¿Has tenido casos así? Sí, por supuesto, muchísimos. Y es muy bonito ver cómo te liberas del pasado. Ya. El pasado no te define, es una de las frases que uno tiene que decir, el pasado no nos define. Claro. Tú puedes ser quien quieras ser. Tú vas a obtener lo que eres, no lo que quieres. Y cuando tienes ese punto, por ejemplo, hay un equilibrio ya que lo entiendes, sabes por qué pasó, digo, con la terapia, llegas al punto donde dices, ok, yo tengo que aprender esto de aquí, ¿o no? Sí, llega un punto en el que se transforma lo que es esa narrativa del pasado, pero sobre todo tiene que ver con hacernos consciente del presente y cómo vamos a construir lo que es el futuro. Es eso, porque las personas que van viviendo en el pasado muchas veces no son conscientes de su presente. Ya. Eso lo estudia el mindfulness. Eso es muy bonito. Cuando pierdes tu pareja por el dinero. Uy, pues sí, es que el ser humano es complejo por naturaleza, ¿no? Somos seres sociales, sexuales, emocionales por naturaleza, y las dinámicas entre nosotros son muy complejas porque todos somos distintos. Por supuesto que sí.
Por eso es importante como abrir los cajones que traemos adentro y echar una limpieza interior. Si algo no está funcionando en tu vida, en cualquier área de tu vida, puede ser la parte del dinero, puede ser la parte del amor, puede ser la parte de la pareja, pues sí, para eso precisamente están los psicoterapeutas, para ayudarte a ver qué hay dentro. Cuando yo me acerco a tener una terapia, ¿estoy manifestándome que me amo? Por supuesto, porque es parte de lo que se llama autocuidado, conciencia del autocuidado. Nosotros tenemos diferentes niveles, ¿no? Y esto no lo digo yo como terapeuta, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que para que tú puedas tener una calidad de vida, tienes que tener lo que es un bienestar psicoemocional. Okay. Entonces, por supuesto, si tú no te amas a ti mismo, pues a lo mejor descuidas eso dentro de ti. Súper. Ya te voy a tener en terapia. ¿Sí? Tenlo por seguro. Sí, la verdad que es muy padre poder entender. Digo, de alguna forma uno entiende cosas, pero no a esa dimensión tuya, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, todo el mundo ocupamos de un terapeuta, de un psicólogo, necesitamos alguien en quien verdaderamente vaciar esa información que nos deprime, nos oprime, no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Y cuando trabajamos y vemos que, por ejemplo, voy estudiando y me dicen es que la diabetes es tristeza, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué onda con eso, no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo puede ser una persona, y más a lo mejor en nosotros los hombres, que usted es macho, no debe llorar, aguántese? O sea, toda esa carga emocional que nos dan porque soy hombre, entonces ni siquiera tengo el permiso de llorar, ¿no? Y usted aguántese, ¿no? Entonces, ¿eso repercute en mi salud? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, nos tuye, ¿no? Hay una psicólogo, William James, que te dice que las emociones o te contraen o te expanden, ¿no? O te tuyen, por así decirlo, o te liberan. Y hay muchos hombres que están tullidos todo el tiempo. Ya. Que los ves, pero súper tullidos, y sí es tensión. Y eso se le llama tensión emocional. Sí lo hay. Hay hasta migraña por tensión emocional. Los síntomas, por ejemplo, clínicos y físicos de la ansiedad, yo he tenido pacientes que dejan de ver por lo que son ataques de pánico. Wow. Sí, porque para no moverme. Lo que pasa es que el sistema nervioso controla todo el cuerpo. Tenemos nervios en todo el cuerpo. Imagínate eso. Y el sistema nervioso, pues está conectado con nuestro cerebro, el cerebro con la amígdala con la parte de la ansiedad. Claro, por supuesto que sí. O sea que hay toda una sinergia ahí para bien o para mal. Sí, es impresionante ver cómo se va desencadenando en efecto dominó eso, pero sí, definitivamente. Ya no es una cuestión ni siquiera alternativa el hecho de pensar que nuestras emociones están conectadas con nuestros síntomas fisiológicos. De hecho, desde el 2011, la Organización Mundial de la Salud comentaba que era muy importante que todo proceso físico tuviera un acompañamiento psicoemocional. Y por eso es que te das dando cuenta que dentro de lo que son las iniciativas públicas y privadas, pues siempre que vas, ¿no?, a atenderte, pásele al psicólogo también. Pásele al, ¿cómo no? Pásele, por favor, a revisarse. O, por ejemplo, eso también, ¿no? Ansiedad por enfermedad, ¿no? O enfermedad por ansiedad también puede ser, ¿no? Que es, pues no, Marco, es que ya fui con tantos doctores y yo siento esto. Me dicen, es estrés, es ansiedad. Y se trauman, ¿no? Se frustran de decir, ¿pero cómo? ¿Cómo puede mi cuerpo manifestar ese tipo de situaciones solamente por ansiedad? Y no entenderlo y no verlo, ¿no? Porque, o sea, tú puedes estar súper estresado y la gente ni siquiera sabe cuáles son los síntomas. Por ejemplo, ¿qué sería un síntoma? ¿Cuáles serían los síntomas? Hay varios, pero mira, de los que te digo que son muy, muy evidentes, sudoración, palpitación, visión borrosa, boca seca, de repente lo que son punzadas o dolores, temblores, los ataques de pánico, haz de cuenta que estás sufriendo un infarto. Así se siente. Wow. Pues bueno, pues vamos a tener que trabajar bastante. Sí, por supuesto. Vamos a trabajar. Yo abierto varias cosas, ¿no? A que podamos compartir espacios de bienestar, que precisamente es la forma en la que yo quiero trascender. Ya. Pues mira, nosotros tenemos un equipo bastante grande, afortunadamente. Y yo siento que siempre el llevar el liderazgo, poder ayudar a alguien
a que lleve un buen liderazgo, a que se monetice, a que estamos creando conciencia, porque para mí ese es mi negocio, crear conciencia, y el siguiente paso a través de esta conciencia, crear una red de consumidores, ¿no? Obviamente con productos que valen la pena, que están súper bien diseñados, hasta el día de hoy es lo que yo conozco, y personalmente yo te puedo decir que mi vida fue una antes de la vacuna y otra vida después de la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mi cuerpo empezó a colapsar. Gracias a todas las vacunas que me pusieron por migración para mi residencia. Sí, hay estudios de metales pesados. Todas juntas. Y mi cuerpo colapsó, yo empecé a desaparecer, mi masa muscular se empezó a desaparecer y yo hacía ejercicio. Entonces yo sentí que era así, talla 28. Wow, y ese es un caso de estudio súper interesante porque también el factor incertidumbre, ¿te acuerdas que hablábamos de la incertidumbre? Sí. Uy, desgasta como no tienes una idea. El que no sepamos qué va a suceder y que haya lo que se llama pensamiento catastrófico, te juegas de cuenta que entras en modo supervivencia y te comienzas pues a consumir a ti mismo. ¿Tuvo algo que ver el hecho de que yo sabía que no era bueno eso y más sin embargo me obligaron a ponérmelo? ¿Que yo me sentí mal? ¿Que mi cuerpo lo rechazó? Sí puede haber lo que es una somatización, pero sobre todo la psicología del miedo, ¿sí? A nivel salud afecta como no tienes una idea. Ok. Por eso usted tiene cáncer, lleva 10 años, 5 años y le dicen y se muere. Yo he tenido casos, por ejemplo, en donde llegan personas en proceso oncológico, se le llama, y a los 3 meses se sienten súper mal, etcétera, etcétera. ¿Y qué crees? Que se equivocaron en el estudio y no tenían nada. Wow. Imagínate eso. Claro, ¿no? La demandota que ganó y el dinero que ganó. pero fíjate cómo puede estar coludido la parte, eso se le llama ansiedad por diagnóstico. Claro. Y existe como no tienes una idea. Yo trato lo que se le llama acompañamiento en diagnósticos, ¿sí? O también se le llama psicología paliativa. Y es bien importante trabajar en eso, en no tener ese pensamiento catastrófico. En que tu diagnóstico no te define como persona, ¿no? Entonces, sí, la psicología del miedo es destructiva en todos los sentidos. Ya. Miedo al dinero, miedo al crecer, miedo a la responsabilidad. Wow. Sí, porque no está hecha para que nosotros la sostengamos a nivel bioquímico por un tiempo o un plazo largo. Y a veces las personas viven con miedo. ¿Tu cuerpo te frena? Más bien el cuerpo se intoxica. Eso es lo que sucede. Lo que sucede es que hay ciertos procesos que nuestro cuerpo está configurado para que sean en lapsos pequeños. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Ay, miedo a un oso. Pues corro, ¿no? O un toro, ¿no? Y pues corro, la adrenalina. Pero cuando tú ese miedo lo alargas, el cuerpo requiere generar lo que son otros procesos, como por ejemplo el cortisol, ¿sí? Y entonces el cortisol, pues ya se sabe, es la palabra de moda que te mueve todo. Claro. O sea, el cortisol es porque tú tuviste lo que es un lapso de emociones estresantes durante un tiempo largo. Ok. Y ya se comienza, ¿no?, a ver lo que son pues ciertos trastornos muy evidentes dentro del cuerpo. Nuestra gente latina, cuestión lo que estamos viviendo en este país, ¿no? Exacto, ¿no? Por ejemplo. O sea, que la gente ya lo menos que pueda salir, está en su casa. Todos esos factores o contexto social afecta. Y por eso es que también tú tienes que hacerle frente a lo que son esas situaciones, no tanto en lo que es una posición de víctima, sino qué voy a hacer yo para cuidarme más. Para que no me afecte eso, ¿no? Fíjate que tuvimos un caso interesante aquí en la empresa porque es una persona que ya había logrado cierta cantidad de dinero, 10, 15 mil dólares mensuales, ¿no? Entonces lo agarran, lo deportan a su país y ahora vive como rey. Entonces dice, yo ya no quiero regresar para allá, pero ya formó toda una organización donde ese cheque sigue creciendo y él ahora, por lo que él vino a este país, terminó llevándoselo a su país, ¿no? Pero eso, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo puedo ver que todo lo que yo pueda crecer depende de mí, no depende de la circunstancia o el país donde yo estoy? Acá donde lo activo. Sí, la psicología positiva tiene muchos métodos de caso, de una cuestión de resiliencia, de cómo salir adelante o favorecido de una situación desfavorable. Y tiene que ver con, fíjate, ahí te va, está súper sencillo.
que a veces no sabemos, ¿no? Cómo funciona nuestro maravilloso cerebro y nuestro maravilloso cuerpo, ¿no? Pero cuando nosotros, hablando de la psicología del miedo, sube lo que es esta parte de la adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, se bloquea lo que es el cerebro racional, el cerebro de la resolución. Entonces, por eso, cuando nosotros nos creemos víctima, pues menos salimos adelante. Entonces, sí hay una relación súper fuerte con respecto a dónde me pongo yo con respecto a esta situación. Y la pregunta clave para eso es, ¿qué puedo hacer para estar mejor? O, ¿cómo voy a solucionar esta situación? Y eso es un entrenamiento psicoemocional. ¿Qué puedo hacer yo para estar mejor? ¿Cómo voy? Igual, ¿no? Dentro de lo que son algunos, porque también, ¿no? Doy algunos programas para empresas a nivel de psicología organizacional. ¿Cómo puedes tú empoderar a un equipo de trabajo? En vez de darle la solución, pregúntale, ¿qué puedes hacer? A ver, cuéntame, ¿cuál es la solución? Ay, ¿cómo que cuál es la solución? Pues sí, yo llegué a tener 800 personas a cargo. Porque no solamente, pues dentro de mi carrera, hoy en día soy psicoterapeuta, pero ya después te hablaré de eso. Pero bueno, hablando del tema yo tenía ahí en mi oficina, ¿qué puedes hacer el día de hoy para mejorar tu situación? Entonces ya cuando venían con algo, yo les decía acá, ay, ya sé, ya. Entonces te vienen con soluciones porque el cerebro se va acostumbrando a hacerse la pregunta. Súper interesante. Psicología de la resiliencia se le llama. Súper bonita. ¿Qué es lo que vamos a tener el día de mañana, el domingo, contigo? Sí, está súper bonito porque, no es tanto el tiempo que vamos a tener el día de mañana, pero vamos a hablar de cuál es el estado de conciencia que se requiere para poder florecer a través de lo que es la salud, a través de lo que es la cuestión de la monetización. ¿Dónde me pongo interiormente? Tendría que darte como todo el speech de mañana, pero es cómo utilizar tu mente y tus emociones a favor para que puedas verdaderamente tener ese florecimiento en salud, en amor, en dinero y en todo lo bueno, pero a través de un mindset. No pueden faltar. Mañana es la introducción. Va a haber un mega pastel, pero el domingo, ¿cierto? Ajá, y el domingo... El domingo va a estar súper interesante, si nos quieres platicar también de esto. Sí, muy bonito la sinergia y la iniciativa que se generó aquí en California, porque voy a estar impartiendo un programa, un diplomado tal cual en tiempo y forma, para precisamente elevar los niveles de bienestar físico, mental y emocional, junto con todo este conocimiento integral que se tiene. Pero es muy importante que es muy aplicativo, o sea, es muy como basado en que verdaderamente no solamente pues nos llevemos la parte cognitiva, sino tareas, ejecución, de cómo lograr lo que es un bienestar mental, emocional y físico. Dentro de la parte física, pues no me meteré a enseñarles yoga ni mucho menos, pero está esta cuestión de la fitoterapia, de esta cuestión de la ayurveda, que es bastante interesante, que yo con todo gusto les puedo compartir para poder mejorar su calidad de vida. Pues justo lo que estamos ocupando, justo pues ya ves. Esa pieza que hacía falta para que nosotros podamos llegar a lo que estamos buscando, ¿no? Habemos varios líderes aquí que estamos trabajando, que estamos buscando la forma de cómo monetizar todo lo que traemos, pero también la parte emocional, la parte de que no siento que merezco, de que todo me ha salido mal, de que hay un problema y lo resuelvo y ya tengo el otro encima. O sea, a todo esto nos va a ayudar toda la información que nos vas a dar. Mira, te voy a decir una frase que creo que viene muy bien para todas las personas que nos ven. Si tú no inspiras, no aspiras. Wow. Ese es un tema de congruencia. O sea, si las personas no trabajan en sí mismas, no hay forma en la que puedas influenciar a los demás. El liderazgo es la capacidad de influenciar a otro. No es tener un rango mayor, no. Es qué tanta capacidad tienes de influenciar a otra persona. ¿Puedo fingir? ¿Lo pues siente mira, la otra persona? Hay un eslogan que también se llama fake it until make it, ¿no? Pero no es sustentable a mediano plazo, ¿no? Por eso ves personas que suben y luego bajan y suben y bajan, porque también uno tiene que trabajar en sí mismo ante la congruencia que se tiene. Y eso es algo que se siente, se ve, que las personas confíen en ti, tiene que ver con una congruencia interior. Si no, yo te puedo asegurar que no estaría yo aquí. Claro. Bueno, familia, pues los esperamos mañana. Mañana no falten. Desayuno Vital, por favor, traigan a sus invitados. Y no se pueden perder este domingo. Marcos, es increíble toda la información que trae,
que nos va a hacer que cambiemos esa parte cognitiva a tomar acción. Así que si hay algo más, por aquí estamos. Vamos a seguir disfrutando a Marco aquí para nosotros nada más. Se lo perdieron, no vinieron, pero aquí estamos. Muy bien. Gracias. Listos, chicos. gracias, Marco. Gracias. Un placer. Corro mil cosas de lujo. Acá este mindset, a través de lo que es la psicología positiva, la programación subconsciente, todas las herramientas que tienen tu cerebro para utilizarlas a favor de 3 cosas: salud, dinero y amor. Todo lo que nosotros queremos para poder manifestar un mejor mañana. Llega tu mejor versión y llega el día de mañana. Domingo sería 2. Ok. Así es correcto. Sí. Poquito más. Ok. Ajá. El domingo 2 de agosto, de manera presencial, vamos a tener la primera clase de 6 de este diplomado que abarca el bienestar mental, emocional, físico, Wellness Revolution, para que verdaderamente puedas tener una congruencia entre tu interior y tu exterior y sepas cuál es tu mejor versión. Fitoterapia ancestral, cómo generar lo que es un mindset verdaderamente poderoso y llegar a todas las metas que tú quieres. Muchas herramientas que te voy a compartir. No te puedes perder. Domingo 2 de agosto te veo aquí si el compromiso es contigo. Martínez, desde Guadalajara, Jalisco. 100%. Bienvenido, Marco, a este lugar que te abraza. ¿Qué sientes ser tan bienvenido a este lugar? Pues Cuéntame. yo creo que es un lugar especial. Considero que todo modesto tiene lo que es una energía bonita de recibimiento latino, de recibimiento pluricultural y sobre todo tu bonita energía también, Grace, por supuesto. Qué lindo, Marco. Estoy muy agradecida con Dios, con el universo, porque eres una persona que ha aportado muchísimo a la vida mía, a mi familia, a las personas que más amo. Has contribuido bastante, hablando un poquito de que eres mi psicoterapeuta. Una de las cosas que descubrí, el autoconocimiento, fue cuando las preguntas que tú me hacías me hicieron implosionar. Porque a diferencia de la victimez, de que estaba esperando que las respuestas vinieran de afuera, que me dieran la solución para ver cómo salir de ciertas situaciones. Me invitaste a conocer que cuando yo no me sentía bien en mis emociones interiormente, es porque estaba pasando una situación donde estaba requiriendo la ayuda de un especialista. Y estoy muy contenta en esta travesía que hemos pasado juntos por 1 año, que no me di cuenta en qué momento yo te dije, pues vamos a parar, porque comencé a conocer mi mejor versión. Y a mí me gustaría tomar el tema, Marco, de lo que muchas mujeres latinas pasamos en este país, porque traemos nuestra cultura, ¿verdad? De las mujeres, todas esas etiquetas que nos han dado en el lapso de la historia como mujeres latinas. Pero también cómo nosotros hemos aceptado ese tipo de etiquetas acerca de nuestro amor propio. Entonces, te pregunto, ¿cómo vamos a identificar? Porque te mencionaba hoy en la mañana que uno de los retos más grandes que yo he tenido en mi vida han sido los límites. Y que en este proceso de psicoanálisis que me has hecho, también he descubierto en el autoanálisis de que los límites no son para la persona que se está pasando de la raya,
sino que los límites son para mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos puedes aconsejar? ¿Qué puedes sugerir para identificar cuando las mujeres estamos en ese proceso de que yo sé que valgo, yo sé que tengo esos valores morales intrínsecos que son de nuestras raíces, ¿verdad? De mujeres latinas, pero que también tiene la otra parte que contrapesa, ¿verdad? De la baja autoestima, de esas cosas que no nos apoyan para... Sabemos que nosotros valemos más de lo que hacemos, pero ¿por qué no monetizamos? ¿Por qué no superamos eso? Entonces, cuéntame algo acerca de ese amor propio, Marco. Sí, mira, Gris, es algo complejo porque cada una de las mujeres tiene su historia, cada una de las mujeres tiene sus heridas, ¿sí? Pero para hablártelo algo que les pueda servir a todo el público que nos escucha y también de manera general, tiene que ver mucho con que nosotros nos deconstruyamos. ¿Qué quiere decir deconstruir? Con que nosotros nos vayamos quitando precisamente esas etiquetas y que nos vayamos quitando esos juicios y que nos vayamos quitando esas perspectivas que tienen las demás gentes de nosotros, ¿sí? Hay algo que que tenemos que saber todos. Si tú no te defines a ti misma, alguien más o algo más te va a definir, porque la identidad no puede quedarse vacía. Así que, por ejemplo, cuando no se tiene lo que es un proceso de autoconocimiento, si yo no sé quién soy, pues ahí me voy a pegar la etiqueta de lo que me estén diciendo, ¿sí? Y lo que puedes hacer es comenzar a cuestionar ese sistema de creencias. Por ejemplo, de repente llegan pacientes, mujeres, Marco, es que soy muy nerviosa, y yo la veo bien calmada. ¿De verdad eres nerviosa? Pues es que mi papá decía, ¿no? Que era muy nerviosa. ¿De verdad eres nerviosa? Hay un ejercicio muy bonito para poder primero como ir deconstruyéndonos a nosotros mismos, que es enlistar todo lo que tú crees de ti mismo, el autoconcepto, de ti como mujer, todo, tanto lo positivo como lo negativo, ¿no? Si por ejemplo te han dicho o eres una mujer que tú consideras que eres impuntual, ¿no? Por ejemplo, o que eres así, todo el sistema de creencias. Y después viene una pregunta muy importante. ¿Es cierto? O sea, ¿esto está basado en hechos? ¿Es actual? Porque a veces son situaciones del pasado. Y el pasado, pues es contextual, circunstancial, situacional. O sea, dependió de muchas cosas. Por ejemplo, personas, mujeres que tuvieron lo que es un primer matrimonio fatal. Ay, sí, Marco, es que yo soy pésima en esto, en eso. No, espérate. Porque eso fue una situación del pasado. ¿De verdad eres así o es la situación? Así que ir alineando o quitándote esas etiquetas, si es verdad o no, si está en el presente o no, si es parte de tu presente o no, si es lo que quieres o no, y hasta llegar a, ok, a lo mejor sí es cierto, pero ¿qué crees? Que eso se convierta en tu área de mejora. Eso es muy bonito, porque todo ser humano se puede transformar si eres capaz de observar cómo se comporta, de observarse a sí mismo. Por eso tú lo que dices es muy importante, ¿no? Como la terapia de la psicología positiva que se basa en el autoconocimiento comienza desde la autoobservación. ¿Quién soy yo ante esta situación? ¿Cómo me comporto yo ante esta situación? Porque, ¿qué creen? No vamos a poder cambiar a nada ni a nadie, más que a nosotros mismos. Si nosotros no modificamos nuestras conductas, comportamientos, la forma en la que percibimos la vida, pues no hay forma de que la situación cambie. Así que yo creo que eso podría ser un muy buen consejo, limpiar tu autoconcepto, cuestionando verdaderamente si es cierto o no, si es en el tiempo presente o no, si es de una situación o no, y si está alimentado por lo que es una vieja creencia, un juicio, a veces juicios propios, Cris, de la propia cultura, ¿no? Y ahí es muy importante que hagamos esa deconstrucción de paradigmas para poder limpiar nuestro autoconcepto. Entonces, también tiene que ver el merecimiento, ¿verdad? Ujú. Tiene que ver con que yo creo que muy en el fondo todas las mujeres decimos, es que yo merezco algo mejor. Entonces, también es algo que estoy muy agradecida de que es saber
que yo sí lo merezco. O sea, tener esa imagen en mi mente de que yo también merezco, que lo que yo estoy haciendo sea redituable, que monetice lo que estoy haciendo y que he elegido hacer el tema de salud, esta industria multibillonaria, donde no solamente estoy ayudando a los demás, sino que están pagándome y de que yo lo quiero hacer. Yo decía, yo cuando oraba, ¿verdad? Porque todo también empieza con Dios. Decía, guíame para tener algo donde lo que haga, aunque no me paguen, que me guste, que me sienta en esa armonía de que se ha relacionado a ayudar a la gente. Y pues llegó la respuesta. Estoy muy contenta con la comunidad que hemos hecho aquí en el Master Center, en este network de personas valiosísimas, de estos maestros que nos han venido a enseñar tanto. El aprendizaje de el cambio paulatino que hemos hecho en la vida diaria con los hábitos y todo eso. La rueda de la vida, que sabemos esos porcentajes de cubrirlos, o de otra manera como la bicicleta, ¿verdad? De que vas así cuando no estamos poniendo atención también en hacer ejercicio, por ejemplo, porque eso es un complemento de cuidarse. Así que, pues, ¿qué te digo, Marco? Soy el resultado de mi mejor versión con el acompañamiento que me has hecho el último año en psicología positiva, Sí, ¿verdad? sí, lo más importante, Gris, es que la psicología positiva se basa en tus fortalezas, en qué sí tienes bueno para poder verdaderamente salir adelante. Y, perdón, tío, en qué es lo que verdaderamente tienes bueno para salir adelante. Y eso es una metodología, se llama fortalezas de carácter, que tiene que ver no con lo que nosotros aprendemos como competencias, ni con lo que nosotros aprendemos con conocimiento, porque el conocimiento tiene fecha de caducidad en cualquier área, ¿no? Nos tenemos que actualizar, pero las virtudes o fortalezas interiores no. Y eso es algo con lo que comenzamos, ¿te acuerdas? Cómo comenzamos a voltear a ver que si eras una mujer valiente, una mujer con fe, una mujer espiritual, una mujer benevolente, una mujer bondadosa, y a partir de ahí construir lo que es un autoconcepto poderoso primero. Porque entre menos nos conozcamos, más nos van a sacudir las circunstancias desfavorables del entorno, porque ni siquiera nos tenemos a nosotros mismos como aliados. Esa es la diferencia entre ver una situación como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de reinicio, como una oportunidad de reacomodo, como una oportunidad de quitarnos cosas de encima, como una oportunidad Sacudir. de un comenzar de nuevo, a Ujú. diferencia de ver lo catastrófico, ¿no? Y la realidad es que cada ser humano va a tener lo que es su camino. Pero cuando has visto un héroe que llega al castillo que no sepa quién es, ese es el punto. Que cuando nosotros reconocemos nuestras virtudes, nos volvemos nuestros mejores aliados y ya no estamos solos. Ahora estás contigo. ¿A dónde va? Sí, pues es la única persona que nos va a acompañar hasta el último día, ¿verdad? Y es en lo que me estoy convirtiendo en este proceso, porque de alguna manera siempre tenemos liderazgo, desde el trabajo o el no trabajar, bueno, es una manera de decir, dedicarse a ser mamá presente, ¿verdad? Porque también es un trabajo. Pero a lo que voy es de que en cualquier ámbito de la vida, hablando retomando lo de mujeres, porque he visto que en las empresas hay mucho más liderazgo en los varones.
Y luego hay varones que también ganan más que las mujeres. Volviendo al liderazgo desde donde estamos plantadas, donde estamos trabajando, ¿verdad? Ya sea en un trabajo, en una empresa, en una industria como la que estamos haciendo, es ese líder en que te conviertes. He descubierto de que no necesitas estar arriba de un estrado. El liderazgo se hace también aplaudiendo desde atrás a los que ya se crearon. Porque cuando llegamos a un punto de liderar con el ejemplo, no necesitas hablar tanto, ¿verdad? Se lidera con el ejemplo. Llevar un liderazgo desde el ser, porque el hacer va a llegar y las personas empiezan a sumarse. Cuéntame un poquito de ese tipo de liderazgo. Sí, a eso se le llama liderazgo consciente, que es una de las ramas de la psicología positiva. Y el liderazgo consciente tiene que ver con trabajar en el ser, no en el tener, no en el hacer, no en el saber, sino en el ser, que está completamente coludido a lo que tú dices o alineado a lo que tú nos compartes aquí. Es aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Primero ser líder de uno. Si yo no me puedo dominar a mí, pues ¿cómo puedo andar dominando a los demás? Y eso se le llama un liderazgo consciente, ¿sí? El que trabaja en el ser para poder influenciar a los demás de manera positiva, sin lo que es una cuestión imperativa, sin lo que es una figura de autoridad, no. Simplemente uno es y uno trasciende en esa influencia a través del trabajo que uno hace consigo mismo, ¿sí? Trabajar en el ser en vez de en el hacer, y eso va influenciando a las personas. Sí, es que no estamos en la era del autoritarismo ya. No, Ya estamos en la elección desde el amor. Inspirar con el ejemplo, pero inspirar para que con amor yo quiera hacer lo que tú haces. Y cada uno vamos a tener los resultados de acuerdo al tiempo y a la dedicación y a la integridad que tengas en lo que estás y a haciendo. la congruencia, porque hablando precisamente de lo que tú decías en el momento del liderazgo femenino, definitivo, la mujer está más abierta a las emociones, ¿sí? Eso es por una cuestión de perfilamiento psicoemocional, ¿no? Y lo que sucede es que al estar más abierta a las emociones, pues tiene lo que es, valga la redundancia, mayor apertura a trabajar consigo mismo. Y eso es lo que hace un liderazgo consciente. Por eso es que hoy en día las nuevas generaciones también miran a las mujeres que son congruentes consigo mismas, aunque no tengan lo que son los grandes títulos o las grandes pantallas, porque eso es lo que hoy en día mueve. El ser, no el hacer, no el tener, no el ser. ¿Quién es esta persona? ¿Quién eres tú en esta situación? Pues qué hermoso Ujú. que tú me estás dando una esperanza para muchas mujeres que nos están viendo, porque tenemos ya una luz, un camino para conocerte a ti misma. O sea, que las personas que quieran saber más acerca de eso, pues tenemos un evento hermosísimo, grande, masivo, mañana, 1 de agosto. Ujú. No hay casualidad de que sea el inicio del mes. Ah, No hay casualidad que ok. estamos en el ombligo del año Ujú. para crear nuevos compromisos con nosotras mismas, de que tienen la oportunidad de tenerte de manera presencial. Ese que siempre decimos salud, dinero y amor, pero ¿cómo tenemos la congruencia de tener las tres al mismo tiempo? Porque a veces nos enfocamos más en que pues yo no estoy bien en mis relaciones de pareja y cómo le voy a pedir permiso al tóxico para venir. ¿Cómo vamos a estar relacionándonos con una cosa y sin tener esas tres alineadas? Entonces la única manera es venir a preguntar, venir a tener esa información de conocer primero nosotros, para darnos cuenta que a lo mejor el tóxico no es el que está afuera,
Sí, ¿verdad? es que, ¿sabes qué sucede, Gris? Que es muy fácil, ¿no? Y para eso pueden meterse a un montón de recursos. Hay muchos recursos de eso, ¿no? Con respecto a las aspiraciones, ¿no? De qué es lo que queremos, ya todos sabemos qué es lo que queremos. Pero cómo lograrlo o por qué no lo logramos, esa es la cuestión. ¿Por qué no logro mis objetivos? Si yo ya sé lo que quiero, ¿por qué no hago lo que tengo que hacer para poderlo obtener? Y ahí es donde entra esto de la psicología del merecimiento, los paradigmas, la falta del conocimiento de uno y de sus fortalezas para salir adelante, la automotivación, la autogestión, el autoliderazgo, porque si no, entonces dependes del entorno, dependes de los factores exteriores para poder lograr o no lograr tus objetivos. Y entonces, pues ¿cuándo se va a dar eso de manera perfecta, exacta? Pues a veces no se da y aún así tenemos que crecer. Sí. Ese es el punto, que deslindamos o delegamos nuestro crecimiento hacia los factores exteriores, hacia las situaciones, ¿no? No, si no tengo esto, no, no, si no está. Y eso se convierte inconscientemente en barreras, en justificaciones, en argumentos inconscientes que nosotros mismos, peor aún, no solamente los justificamos, sino no lo creemos. Por ejemplo, te voy a decir un paradigma o una falsa creencia limitante que muchas mujeres tienen. Es que si no tengo una licenciatura, pues ¿cómo? Si no tengo estudios, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Y ahí está, ahí se llega, por ejemplo, a congelar lo que es la aspiración de lo que quiero, que está acá, y lo que soy. Entonces tenemos que elevar ese merecimiento para disolver esa creencia y decir, pues, ¿qué crees? Que sí te lo mereces. Si te das cuenta de cómo el interior es el exterior, ¿no? Como lo que nosotros creamos de nosotros mismos es cómo nos vamos a mover ante la vida. Así que en este día del día de mañana no se trata de poder tener metas y objetivos, porque eso yo creo que todos los seres humanos tienen una aspiración de estar mejor, sino qué es lo que te detiene para poderlos lograr y que a través de ciertas herramientas y ejercicios, pues podemos ayudar a deconstruirnos y fortalecer ese interior y que esté alineado. La alineación entre lo que quiero y lo que soy para que entonces pues se pueda manifestar. No, magnífico. Yo estoy muy contenta de que vamos a tener el inicio de muchos eventos que vienen, porque estaba escuchando tu especialidad en longevidad. Imagínate nosotros que andamos tomando el Sí. colágeno y queremos de alguna manera Sí. por fuera, pero tiene que ser esa congruencia de mente, cuerpo, espíritu. Cuéntanos un poquito de ese tema que puede venir después. Mira, tiene que ver mucho primero con el paradigma de la vejez. Uy, cómo pesa esa parte de, no, es que ya tengo tanto, espérate, ¿no? O es que, no sé si has escuchado esto, es que a mis tiempos, pues, ¿cuáles tiempos? Si los tiempos son los de hoy. Hoy son tus tiempos. ¿Cuáles a mis tiempos? Sí, entonces primero hay que alinear antes que todo, que sí, ¿no? Te puedo dar lo que son algunos nutrimentos, ¿no? Sobre todo creo que tú en algún momento llegaste a tomar ese curso en línea, ¿no? De Sí. longevidad, en donde pues sí se habla precisamente, ¿no? De, sobre todo de la salud celular y molecular, no tanto a nivel cremas, ¿no? Que te puedas poner celular y molecular, ¿no? Y cómo eso puede funcionar mejor tu célula, dependiendo de qué es lo que consumas o no. Pero independientemente de eso, el paradigma de la edad, Cris, el paradigma de la edad se tiene que deconstruir sí o sí, porque la edad se define a través de la calidad de vida y la conciencia de autocuidado que tienes, no a través de la edad biológica. Y eso es algo que las mujeres, las personas tienen que comenzar a visualizar. Definitivamente nuestro cuerpo tiene lo que es cierta naturaleza, ¿no? Pero hay muchos limitantes con respecto a lo que se puede o no se puede hacer dependiendo de la edad. Y eso es bien importante que primero se deconstruya a nivel psicológico. Entonces, chicas, es la edad que tienes mental y la Ujú. cronológica. Sí, y aparte cómo la parte de la edad mental se alinea a lo que haces por tu cuerpo, ¿no? Sí, es una alineación. Siempre se intenta alinear la parte mental, emocional y física. Sí, a mí me gusta mucho el escáner que tenemos, el biocuántico, Ujú. porque
nos da una guía. Yo les digo que es el GPS, porque es alineación y es a donde tú vas. Si no lo tienes, a donde tú vas en ese contexto de salud. Y me recuerda también el libro que leí, bueno, un curso también que tomé acerca del doctor Rick Hammer, ¿verdad? De cómo lo que nosotros, las emociones que vivimos, cómo se hace en el cerebro, como esa gota de agua que hace una diana en cada parte. Si toman una radiografía axial, cómo en cada órgano vital hay un impacto emocional que somatiza el cuerpo. Entonces, a mí me impresionó lo que estabas diciendo ahorita con Jesús, de que la fe Sí, la se puedes puede. medir Anteriormente no lo podíamos físicamente. hacer porque no se tenía lo que es este enfoque de cómo funcionaba el cerebro y tampoco se tenía tecnología para poderlo hacer. Y los pioneros, no, hubo muchos pioneros como el doctor Joseph Murphy o también Luis El Hay, ¿no? Con esta obra que tiene Tú puedes sanar tu vida, en donde se dieron cuenta, caray, ¿no? Una persona con emociones neutras a positivas, pues tiene lo que es una mejor salud, ¿no? También, ¿no? La psicología del acompañamiento a un diagnóstico de, a ver, ¿te ves como un enfermo? ¿Vives tu diagnóstico como un enfermo o vives tu diagnóstico como una persona en proceso de sanación? Eso es algo como la parte de la psicología positiva que acompaña un diagnóstico. ¿En dónde te colocas tú? Pero actualmente ya, a partir de lo que está la tecnología en donde nosotros podemos observar cómo el cerebro se mueve, porque las emociones sí tienen un lugar en nuestro cuerpo, que es el cerebro. No saben lo que sucede a nivel cerebral cuando nos enojamos, cuando nos entristecemos, cuando ya podemos nosotros confirmar pues todas estas teorías holísticas. Ya no es una cuestión de, no, es que ahí me dijeron de una terapia alternativa, no, ya está 100% comprobado que las emociones generan un efecto dominó en la bioquímica de tu cuerpo. Sí, imagínate, cambia totalmente la acidez, la Sí, alcalinidad, sí, o justo. sea, emocionalmente. Sí, Pero también el hecho de quererme sanar no lo va a hacer. Necesitamos todo, o sea, lo holístico, ¿verdad? Todo, sí, es holos es que todo. se nos olvida que el ser humano es como una cebolla, tiene capas, ¿no? Y ¿Mm? tiene una cuestión mental, emocional y física. Los invito a que nos hagamos cargo de esas tres de manera consciente. Hay muchas personas también, por ejemplo, ¿no? Que solamente se atienden la parte emocional y nunca la parte física. Yo Exacto. tengo pacientes, oye Marco, tengo este diagnóstico y yo creo que no, es que tienes que atenderte a nivel físico, ¿no? Sí. Se nos olvida que tenemos esas tres tecnologías, esos tres cuerpos, por así decirlo, y que hay una línea para poder atender cada uno de ellos, ¿no? Sí, y que también la psicología positiva empieza con la curación del alma. Sí, fíjate que a mí, ¿por qué me fui por este enfoque de la psicología positiva? Yo lo conocí cuando fui director de una universidad en algún momento. Y pues bueno, me gustó porque precisamente es un enfoque que abarca la parte física, no solamente la parte mental y emocional. O sea, sí le tienes que preguntar a tu paciente, como en todas las sesiones que tengo como contigo, ¿no? ¿Cómo te encuentras a nivel físico, Gris? ¿No? Que a ver, ¿qué tienes que cuidar? Ya le preguntaste a tu cuerpo cómo está. Y eso es lo que se trabaja mucho en la conciencia del autocuidado a nivel físico, mental y emocional. Hazte la pregunta el día de hoy. Pregúntale a tu cuerpo, ¿cómo te sientes? Porque normalizamos, al igual que se puede normalizar la violencia, que se puede normalizar la mala calidad psicoemocional, ¿no? O los problemas, la corresponsabilidad, hiperresponsabilidad, un montón de cosas Sí. a nivel psicoemocional. También podemos estar normalizando algo que verdaderamente tenga que atenderse en la salud. Y digo, yo no soy doctor, no soy psiquiatra, pero dentro de la psicología positiva se trabaja mucho con el paciente de, a ver, hazte responsable de tu cuerpo, hazte responsable de tu cuerpo. ¿Y cómo va ese pie? ¿Y cómo va ese pie? ¿Y cómo va ese pie? ¿Y cómo va ese? Y atiéndete, atiéndete, atiéndete. ¿Por qué? Porque el cuerpo también
Yo con lo que lo comparo y les digo a mis pacientes, es el único vehículo que vas a tener en este mundo, ¿no? Para moverte tú, ¿no? O sea, aquí no se puede cambiar de carro. No pueden decir, ay, no, ya lo eché a perder ya, órale. Y todo vehículo requiere mantenimiento. Y no Sí. tenemos ese estado de conciencia. Voy a llevar el vehículo al servicio o no me dejan circular si no tiene esto, no lo... ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos? Sí. ¿Te acuerdas Mm, cuando empecé con el muro de los lamentos? No, No respiro. bien. Y mira, Sí, cuando encontré mi mejor versión sí. en todas estas, el acompañamiento de las terapias, de los nutrientes que estoy Ujú. tomando, 40 libras menos, estoy muy, muy feliz. Y lo que falta, ¿no? Y Porque lo ya que una vez falta, direccionada, ¿no? La tendencia, pues ya, eso, sí. pues tendemos a irnos por el camino que elegimos. Sí, ahora ya falta el complemento, ¿verdad? De a los músculos, del ejercicio, de hacer otro tipo de complemento para seguir mejorando. Y sobre todo que tienes dentro de tus fortalezas, no sé si recuerdes, yo sí, yo recuerdo las fortalezas de todos mis pacientes. De hecho, es una metodología, es un test, no crean que es así al azar. Es un test cuantitativo avalado por la Asociación de Psicología Americana por parte de Martin Seligman, creador de las fortalezas de carácter. Pero bueno, Griselda tiene una fortaleza que se llama curiosidad por el aprendizaje. Entonces eso es muy bueno, Gris, porque el miedo se alimenta de la ignorancia y a veces no sabemos o no queremos o no. Por ejemplo, yo que la verdad tomo como 15 suplementos en la mañana y otros 5 en la noche, de repente la gente no sabe, ¿no? Y, ay, ¿tú qué estás tomando? No, ¿qué? No, ¿por qué? Me dice la persona que me ayuda ahí en el jardín y todo, no, don Marco, usted desayuna pastillas, dice. Le digo, no, es que es omega 3 es vitamina. No, don Marco, eso se lo da tómese un jugo de naranja. Y ya no le digo nada, ¿no? Pero también eso es la curiosidad por saber más y por aprender más y por actualizarnos, nos va a dar la posibilidad de estar mejor, ¿no? Y yo por dentro pensaba, no, uy, no, si supiera que el jugo de naranja te incrementa la fructosa, sí, ¿no? La glucosa también te la dispara y tienes que hacer ejercicio y muchas otras cosas, ¿no? Le tienes que dejar la fibra y todo eso. Yo estuve a punto de ser nutriólogo, nada más que me jaló más para acá esta carrera, pero me encantan todos esos temas que a ti también y eso es una fortaleza tuya. La curiosidad por el aprendizaje siempre andas ahí en lo que hacer, Mi sí, mamá me decía desde que era niña, sí, eres como un cervatillo, curiosísima, todo sí, cuestiones, todo sí, preguntas. todo ahí anda. Sí, eso es ¿Verdad? bonito. Es verdad, pero también qué hacemos con el conocimiento, hay que aplicar para que haya congruencia con lo que estamos aprendiendo, Sí. aplicarlo Sí, también. no es más el que sabe más, sino el que con lo poco que sabe hace más. Sí. Sí, es que ahorita con todo lo de las redes sociales, con tantísima información, Sí, la gente como que se pierde un poquito también. sí, yo tengo pacientes que les tengo así, pues por su propia salud mental, muy Ujú. limitadas las fuentes de información, Sí. porque hay mucho desconocimiento, hay mucho conflicto de interés. Uno tiene que saber bien qué es lo que está moviéndose ahí, ¿no? Sí, yo digo que el conocimiento es como una laguna de agua, ¿verdad? Que si no la haces que se mueva, pues se va a podrir. Y aparte hay que invitar a que la gente sepa también, pues algo de lo que tú ya aprendiste. No, todo el tiempo yo creo que estamos aprendiendo porque nadie es no sé, el gurú de todo, ¿verdad? Y lo hermoso es que conocemos un poquito de todo y lo podemos estar aplicando en la vida Sí, tener diaria. la humildad de que no todos sabemos y no pasa nada, ¿no? Ahí diríjase usted a la siguiente ventanilla, no lo sé. A mí me ha tocado decir, no lo sé, ¿no? Ahí te voy a mandar porque no lo sabemos y eso está bien, porque es parte de un ciclo de desaprender también, ¿no? Sí, Eso creo que es bonito, saber lo que es nuestros alcances y seguirnos expandiendo con conciencia. Y yo siempre les digo a mis pacientes,
Si quieres un buen consejo, fíjate en la congruencia de la persona, ¿no? ¿Quieres un consejo de finanzas? Ve cómo están, ¿no? Las finanzas de la persona. ¿Quieres un consejo de salud? Pues ve a la persona, ¿no? Cómo está de salud, y así. Y también le digo a todas las personas que quieren enseñar algo, primero practícalo tú. Yo, por ejemplo, Gris, no tengo ningún enfoque que no me haya ayudado a mí. O sea, yo no utilizo ningún enfoque en terapia que no lo haya probado yo. Porque eso es bien importante dentro de la congruencia. Lo pruebas, te funciona, lo compartes. Y esa es la verdadera credibilidad que tienes con las personas, que te ven congruente. Sí, pues qué gusto, Marco. Sí, qué bonito. Muchas Invitando, gracias por la invitación sí, nuevamente. y estás invitando para los siguientes diplomados después de Ujú. este, y también que la gente sepa que pues se va a llevar mucho más de todas estas enseñanzas que nos traes, que vengan con su mente en blanco y una buena libreta para anotar. Sí, sobre todo que hay cosas muy prácticas. Mira, tú tienes un perfil súper intelectual, ¿no? A veces las personas con las que platicamos tienen perfiles muy profundos, pero hay cosas muy prácticas del día a día, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, Marco, a mí no me expliques nada. Tú solamente dime las 3 cosas que tengo que hacer en el día para poder desbloquear eso, para poder trabajar en eso y adelante. Y así. O sea, lo que tiene la psicología positiva o los programas que yo imparto es que son muy lúdicos, muy dinámicos y sobre todo muy aplicativos. ¿Por qué? Porque de nada sirve pues saber mucho y no hacer nada. Entonces hay personas que como que se pierden entre tanto conocimiento, pero el punto crucial está en el hacer. Pues qué padre, Marco, tenerte aquí. Sí, Bienvenido a muchas Modesto, gracias. California. Gracias Bienvenido. Modesto, California. Bienvenido. Gracias. Muy bien.